Y estamos en comunicación con María Reigada. María es senadora por Movimiento Mayo, provincia de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. María, buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto tenerte acá, una A vos te alegría. escucho, lo otro que estaba antes no lo escuchaba nada, no sé si voy a seguir con vos, está bien. ¿Ahí me escuchás? A vos sí. Bueno, acá estamos en comunicación desde la campana de los trabajadores con la compañera Alba Costa, quien te habla Jorge Pérez, y bueno, nos parecía importante desde tu rol de senadora por el Movimiento Mayo en la provincia de Buenos Aires, que nos cuentes, bueno, cuál es el recorrido que se está haciendo por la provincia, la evaluación frente a esta pandemia, a esta situación totalmente inesperada, y bueno, vos estuviste ahí, asumiste cuando también asumió el nuevo gobernador, entonces un poco también en qué situación recibieron la provincia de Buenos Aires. Devastada, no hay otra manera de señalarla. Justamente tierra arrasada, ahora se ve por cinear, me parece que todos lo tenemos que mirar para acordarnos de qué manera recibimos la provincia de Buenos Aires y el país entero, pero la provincia una de las zonas más complejas, con una necesidad de reactivar la economía. Durante toda la campaña seguíamos interviniendo con la misma consigna: ni bien se puede asumir en la provincia de Buenos Aires, hay que poner en marcha las máquinas para poder generar trabajo, y además porque cada vez que se genera trabajo y la producción es eficiente, digamos, el gobierno de la provincia también recauda. Claro. Hoy todo eso está paralizado porque hubo que atender primero el tema de la salud ante esta pandemia que no la hubiésemos imaginado en ningún momento. Nos hubiesen dicho que esto iba a pasar, no lo hubiésemos creído. Así que tenemos que entender que fue un gobierno el anterior, un gobierno que desfinanció y que endeudó mucho más que cualquier otro gobierno que haya pasado por la provincia de Buenos Aires, y además con deudas en dólares que en un momento de altísima devaluación del dólar, o sea que devaluación del peso, no del dólar, perdón, cada vez cuesta mucho más el responder a estas deudas que asumió el gobierno anterior. María, eso es muy importante lo que estás diciendo, porque quizá el discurso de que, bueno, Scioli ya había dejado a la provincia endeudada, ¿no? Es el discurso que se desparrama y que se va multiplicando por los grandes medios, pero hay un punto aquí que la deuda que contraía Scioli era en pesos. Cuando asume María Eugenia Vidal, esa deuda pasa a ser en dólares, lo que implica que, aunque la situación sea la misma, eso cada vez que el dólar sube, o sea que el peso se devalúa, quiere decir que la deuda sigue creciendo, ¿es así? Sí, tal cual. Es así, hay que pagar en pesos, y el dólar, si hay devaluación, el dólar, tenés que el dólar suba, nuestro Claro. peso se reprime, ¿sí? Que es mucho más complejo, porque cuando existe una devaluación es porque el proceso económico del país o de la provincia, en este caso sería el país porque el valor del dólar está por sobre el peso nacional, digamos. Claro. Quiere decir que se está en una situación económica de retroceso. Estamos en un momento muy muy serio, además, porque como no se está produciendo, lo que se necesita ahora es no estar atendiendo la responsabilidad de la deuda, sino atendiendo todas las camas que se necesitan para los distintos hospitales, para los centros de aislamiento, y ver de responder a las necesidades de alimentos que hoy se necesitan las familias que no pueden tener ingresos porque no hay producción. Esto es lo más complicado. Es así, y además, bueno, estamos hablando con María Reigada, senadora provincial por Movimiento Mayo, aquí en la provincia de Buenos Aires, y esta situación, ¿no?, con cual se encuentra el nuevo gobierno provincial y el gobierno nacional en esta, que no es lo mismo, digamos, como estos días, ¿no?, que tanto se puso el ejemplo de Dinamarca, Suecia u otros países, encontrarse frente a esta situación con una economía sólida, afianzada, o con una economía en default, como se encuentra esto. Y frente a eso, también es cierto que hay distintas propuestas, distintas salidas, y que tanto el Movimiento Mayo como CTA, como organización sindical, tiene propuestas y tiene ideas de cómo poder solventar esta situación.
no solamente nosotros, porque también tenemos que entender que no es que nos despertamos un día y se nos imaginó que quienes tienen mayores riquezas son los que tienen que aportar en estos momentos. Lo digo porque es una discusión, es un debate que se está dando a través de todas las naciones del mundo. Se necesita un Estado fuerte, un Estado que pueda responder a esta situación de crisis, que es casi como encarar una crisis después de una guerra, pero necesitamos ver de dónde salen esos recursos. Hay siempre dos miradas, es a través del ajuste que se hace hacia los trabajadores, o una mirada mucho más responsable, que es plantear que hay sectores que han tenido grandes riquezas, producto del trabajo de hombres y mujeres que van todos los días a trabajar, o producto de la bicicleta financiera, que lamentablemente fue lo que marcó las riquezas en estos últimos 4 años. Bueno, o logramos una economía sustentable, tratando de tener mayor responsabilidad a aquellos sectores que tienen no solamente grandes ingresos, sino que tienen riqueza acumulada, que son los que entendemos que tienen que estar aportando en este momento para aquellas otras personas que la realidad están generando, están padeciendo, están con un sacrificio mucho mayor, que es no poder tener la plata necesaria para alimentarse día a día. Estamos hablando además de familias que viven en barriadas donde el gas natural a veces no llega, en barriadas donde el agua corriente en estos momentos todavía no está llegando, o no es un agua lo suficientemente limpia como para considerarla potable. Bueno, todas esas cosas que hoy las tenemos que mirar desde el Estado para poder corregirlas, que son deficiencias que vienen desde hace muchísimos años, pero que hoy se ven con más crudeza y que lamentablemente son inequidades que se agravaron durante estos últimos 4 años. María Reigada, senadora provincial por Movimiento Mayo, aquí mi compañera Alba Costa también te escucha y quiere preguntarte. ¿Qué tal, María? Buenas tardes. Te quería preguntar en qué estado está el proyecto del impuesto a las grandes fortunas que estamos esperando tan ansiosamente, y bueno, que estamos esperanzados que por fin se les cobre a quienes se les debe cobrar y que no recaiga todo este problema sobre los hombros del pueblo, ¿no? Por lo menos empezaron a funcionar las legislaturas, tanto la nacional como la provincial, creo que en la legislatura nacional es uno de los primeros debates que se va a tener que generar, ¿no? Uno de los primeros tratamientos que se va a tener que generar. Hay un compromiso desde la presidencia del bloque de trabajar esto, que es Máximo Kirchner. Esto es un proyecto que nace desde la CTA, pero que fue consensuado con el resto de los participantes del bloque del Frente de Todos. Ahora, tenemos que ver también que hay mucha presión, no es que esto es altamente reconocido por un porcentaje muy mayoritario de la sociedad de que es necesario el impuesto a las riquezas. Eso es ya reconocido no solamente desde los encuestadores, sino desde muchos periodistas que están tomando esta temática. Pero también lo que tenemos que ver es que hay empresarios como Roca, que está al frente de Techín, que siguen presionando y demandándole al Estado que siga sosteniendo la riqueza que tienen, porque mientras se oponen a pagar el impuesto a las riquezas, están pidiéndole al Estado que pague los sueldos con el programa que el Estado Nacional está dando a todas las empresas que hoy tienen dificultades para pagar los sueldos. O sea que con esto está anunciando de alguna manera que tiene dificultades para poder sobrellevar las obligaciones que tiene con sus trabajadores y trabajadoras. Lo primero que dijeron cuando empezaba la cuarentena con el impedimento de producir, lo primero que dijeron es que iban a despedir 1.500 trabajadores y trabajadoras. Así que todo esto hoy está en tensión. No es mágico, necesitamos seguir generando
alta conciencia en la sociedad de que esto es lo que tiene, esto es justicia, es un planteo de justicia, y empezar a trabajar después de esto en un esquema impositivo que sea, una estructura impositiva que sea de mayor progresividad en nuestro país, de la misma manera, como vos lo planteabas, Jorge, lo tenemos en los países nórdicos, donde el impuesto no es el impuesto al consumo, sino que mayoritariamente se sostiene el ingreso del Estado con el impuesto a las riquezas. Quienes más generan, quienes más recursos económicos tienen que ser los que más aporte hacen, porque es la manera que después un Estado puede regular las inequidades que tenemos que resolver, que en estos momentos se visibilizan altamente con la necesidad de alimentar a aquellos sectores que no están pudiendo producir, pero además con la necesidad de sostener un sistema sanitario que sea un sistema que pueda responder a todas las necesidades que vamos a tener en este momento, y también el sistema educativo, digamos. Estamos viendo cómo el área del Estado es el área que tenemos que proteger para que todos podamos tener garantizados nuestros derechos. Muy claro, ¿no? Como lo desarrolla María Reigada, senadora provincial por Movimiento Mayo, aquí en Provincia de Buenos Aires, y parece que hay periodistas de grandes medios que no escucharon esto tan claramente como vos lo decís, María, cuando anuncian, y varios, no uno solo, que quizá no está bien informado, sino que dicen que en ningún lugar del mundo se aplica un impuesto tan mezquino, ¿no? Es más o menos lo que ellos refieren en los grandes medios. Bueno, tienen que informarse, me parece que tienen también que ver no solamente qué se informa, sino cómo se informa, y la verdad que lo mejor es hacer lo que hizo Alberto en una de las últimas conferencias, traer datos y decir, en tal país pasa esto, en tal otro país pasa esto otro, pero los países nórdicos, y esto fue parte de los planteos que tuvimos en la provincia de Buenos Aires también cuando Cambiemos impidió algunas expresiones más progresistas en la discusión del impositivo fiscal de la provincia de Buenos Aires 2019-2020. Tenemos que empezar a trabajar sobre esto desde los sectores sindicales. Hace mucho tiempo que planteamos que la estructura impositiva es una estructura muy regresiva y que tenemos que tener una estructura más progresiva que es la que tienen los países más progresistas. Y trayéndote al tema con que empezamos el programa, que era hablamos acerca de la Villa 31 y de la lamentable pérdida que se sigue y de muchas personas que sigue ocurriendo. Te quería preguntar cómo es la situación en las villas del Gran Buenos Aires y si hay relevamientos, o sea, si hay una planificación especial pensada para ese sector. Bueno, no te puedo responder por cada uno de los municipios, no lo sé qué es lo que pasa en tu distrito, en San Isidro, no sé, pero sí sé que te puedo hablar de La Matanza, se está trabajando con un recorrido por las zonas donde se han detectado casos para generar los testeos necesarios donde nos encontramos con algún participante de la familia que tenga alguno de los síntomas del COVID. Se está tratando de generar mayor organización, se está tratando de generar las respuestas más rápidas con el tema del alimento, así que esto me parece que lo tenemos que repetir en todos los distritos, y para esto se necesita mucha organización popular y también mucha respuesta rápida desde el Estado municipal con acompañamiento del Estado provincial. Para eso es también que se está generando una suerte de convocatoria para los voluntarios, las voluntarias que quieran estar trabajando en estos lugares, viendo qué es lo que se necesita hacer. Nos parece muy interesante, además estamos con mucha ansiedad con estos test rápidos que se acaban de inventar en nuestro país. Sí. Ojalá esa sea una producción que salga rápidamente, porque además de generar trabajo nos ayudaría a resolver esto que es la prevención para evitar el contagio masivo en los barrios donde el hacinamiento es una de las cuestiones más peligrosas. Claro, y tendríamos un mapeo más seguro de la situación. Sí, pero bueno, mientras esto sucede,
en algunos lugares del conurbano bonaerense se está saliendo a registrar cuáles son los lugares que puede haber un peligro de contagio para tratarlo con anticipación. Sí, excelente. María Y Reigada, lo tenemos que acompañar, tenemos que esforzarnos en acompañar estos trabajos. desde ya, María, si querés agregar algo más, y desde ya que te agradecemos por esta participación en la campana de Les Trabajadores, bueno, diciendo las cosas blanco sobre negro, con mucha claridad, y agradeciéndote compartiendo esto con el público que nos sigue Bueno, acá. te cuento que estamos presentando también en Provincia de Buenos Aires una ley para generar un fondo fiduciario que ayude a las pymes a poder pagar los sueldos, aquellas pymes que hoy están realmente en situaciones de no poder continuar Ujú. y en situaciones de quiebre real, y entendemos que tiene que salir justamente de quienes ostentan que tienen riquezas, de quienes tienen viviendas o mansiones con una evaluación fiscal de más de 2 millones, que serían, que la evaluación fiscal tenemos que entender que siempre es muy menor al valor del mercado, o una cuota más en el impuesto al automotor, también en automotores, no los que se usan para la producción, sino los que se usan para uso Lujosos. personal, que tienen una evaluación fiscal de más de 2 millones. O sea, estamos viendo cuáles son los sectores que ostentan, que tienen riquezas, para ver de solucionar los problemas de aquellos que van a estar, que están ya en este momento en condiciones que son muy peligrosas. Lo tenemos que plantear, porque si no cobramos los sueldos, no tenemos con qué poder vivir. Excelente medida. Y como lo decías vos al principio de esta charla, ¿no? A partir de una situación, hablabas recién de dar una mano a las pymes, que vienen de una situación de tierra arrasada, o sea, la pandemia nos encuentra, no es que veníamos acumulando grano y lo tenemos guardado, sino que veníamos remando en dulce de leche para llegar a una nueva pantalla como país, a una nueva situación, y nos encontramos con este cese total de actividades. Es así como lo describí, creo que todos esos sectores apoyaron la gobernación de Axel Kicillof con la expectativa de poder lograr estos préstamos, estas ayudas, estos alicientes que salían incluso con reducción de impuestos o una forma más cómoda de pagar la deuda que tenían, la deuda impositiva que tenían con la provincia de Buenos Aires, y hoy están en una situación todavía muchísimo más compleja. Bueno, ojalá se haga todo esto realidad. Te agradecemos muchísimo, María, tu participación. Y a ustedes les agradezco muchísimo la posibilidad de comunicar. Estábamos en comunicación con María Reigada, senadora provincial por Movimiento Mayo en la provincia de Buenos Aires, y se adhiere a lo que decía recién María Reigada, Silvia Prieto, coordinadora de abuelas, relatoras por la identidad, la memoria y la inclusión social, diciendo no a la impunidad de la muerte de Ramona, víctima del accionar racista y la insensibilidad de Larreta y todo su gabinete.